¿Qué tal mi gente linda, hermosa, bella, preciosa? Bienvenidos a un nuevo video de noticias sobre la farándula turca. Pues hoy les traigo desde salidas escandalosas de actores hasta rupturas inesperadas y hasta una declaración que puso a los fans de Ankara contra los de Estambul. Así que siéntate y relájate porque hoy vamos con el chisme bien servido. Vamos a empezar con la serie Deja. Se sabía que Deja iba a dar de qué hablar, pero lo que no sabíamos es que iba a terminar así de golpe. La serie, que comenzó como una de las más queridas de la temporada, contaba con un protagónico de lujo, Aras Bulut y Hasem Eroglu. Sufrió una fuerte caída de audiencia tras la salida de Hasem. Pero lo que todos se preguntaban era cuál era la razón oficial de la salida del personaje de Esme, y la razón pues es lo que siempre dicen, que su personaje había cumplido su función en la historia. Ajá, claro, ya sabemos que eso es lo que siempre dicen, y justo después, boom, entra Melis Sen y se convierte en la nueva pareja de Aras Bulut en la serie. El público quedó confundido y molesto, y así los números bajaron en ascenso sin freno. Finalmente la serie se despidió para siempre. Pero lo más fuerte vino ahora, meses después, cuando Hasem Eroglu finalmente habló en el canal de YouTube con Utku Tulgu. Contó que mucha gente le preguntaba por qué se fue y ella sinceramente dijo: ¿qué yo hice? O sea, como que no tenía idea. Así de claro, Hasem dejó ver que su salida no fue decisión propia y que tampoco entendió el por qué. Un misterio digno de un thriller turco. Seguimos con otra reina del drama, pero esta vez no dentro de una serie, sino en la vida real. La actriz Aybüke Pusat encendió las redes cuando dijo, sin pelos en la lengua: no me gusta Estambul, amo a Ankara. Ankara fanatiysin sen. Çok büyük. Ankara'da Eyvah. büyüdüğün için. Ankara'yı çok seviyorum. İstanbul'dan hiç hoşlanmıyorum. Y ahí, gente, se armó la guerra civil digital en Twitter, o bueno, X. Se volvió un campo de batalla entre los defensores de Estambul y los amantes de la capital turca. Pero ojo, esto no fue lo único que metió a Aybüke en controversia. Recordemos que hace un tiempo hizo un llamado al boicot de consumo en redes, lo cual le costó carísimo. Tanto ella como el guionista Ali Daidin fueron sacados de la serie Teşkilat de TRT, supuestamente por violar los principios institucionales. Aybüke cerró un capítulo, pero abrió otro. Y en medio de todo esto, su relación con Furkan Andish también entró al radar. Decidieron dejar de ocultarse y mostrarse públicamente como pareja. Y Furkan, como todo un rey, publicó Janin Daidingulun, Estoy contigo amor, y apoyó 100% a su pareja, pero eso también le costó un proyecto de TRT, David. El amor duele, pero es firme. Y bueno, mi gente, ahora pasamos a Leyla Ayat Ash Adelet, una serie que parece cambiar de piel como la serpiente. El guapo, Alperendu y más, quien interpretaba a Jivan, dice adiós a la serie. Sí, Jivan muere, adiós protagonista. Pero tranquilos, que la producción no perdió tiempo y ya al parecer tiene nuevo reemplazo. Berk Kayoglu será el nuevo galán, interpretando a Halil, el sobrino del personaje de Selçuk Gökten, y la protagonista, nuestra querida Senre Bayshel, que ahora vivirá una nueva historia de amor. El público ya está juzgando si habrá química entre la nueva pareja. ¿Tú qué opinas? Honestamente, esta noticia me dejó como que, What's going on? ¿Por qué? Porque hace un tiempo, o hace unos días, muy poquito, aquí le había compartido yo a ustedes, que se había compartido que la serie Leyla iba a ser cancelada. Y ahora resulta que habrá otra temporada y que van a sacar el protagonista. O sea, algo similar a la serie Hudusu Sevda, creo que sí, muy similar. Van a matar al protagonista, pero en esta ocasión al masculino. No entiendo. Honestamente, buena noticia para los fanáticos de esta serie, que la serie va a continuar, pero no tan buena porque van a sacar al protagonista. Entonces, yo no soy fan de esta serie, no me gustó. Y eso que esta serie supuestamente es un remake de la serie Avenida Brasil, de la serie brasileña, y esa serie yo la veía chiquita y la amaba, pero a mí me encantaba, era porque yo estaba enamorada del protagonista, Jorgito, por eso. Pero me gustó mucho la original, esta no me gustó, y yo no me recuerdo, Jorgito no moría en la serie, en la original.
Entonces, ¿por qué quieren matar a Givenchy? Pero ustedes saben que los turcos le dan su toque único a la serie y dramático, típico de los turcos. Coméntenme ahí qué opinan ustedes. Continuamos con Sahib Sidler, que enciende una polémica por escena de intento de abuso a la protagonista. Aquí viene lo fuerte, porque Sahib Sidler, a pesar de tener una segunda temporada confirmada, que eso me pone muy feliz porque ustedes saben que es mi serie favorita, está recibiendo durísimas críticas por lo que ocurrió en el último episodio, la escena en la que Debran intenta forzar a Azize a tener un hijo por tradición. Su posterior decisión de casarse también con otra en una boda no oficial porque Azize se negó. Desató la furia en el público turco, muchos pidieron que la cancelaran, otros también pidieron que reescribieran la historia, pero lo cierto es que la producción sigue adelante. Según Birsen Artuntash, la serie hará su season final en el episodio 28, que se emitirá el 18 de junio. Sí, aunque muchos estén indignados, el rating es el que manda. Y eso me pone muy feliz. Me llevé un sustito hace unas semanas atrás porque el rating bajó bastante y quedó de último, pero la serie continúa y eso me pone mega happy. Pero hablemos de una nueva serie turca que ya les había comentado yo cuando se estaba rumorando reciente, pero ya es oficial, una nueva comedia romántica que se viene por ahí. Pasamos a algo más light para bajarle al drama un poquito, una nueva comedia que podría robarnos el corazón. Se llama Ailet Sadeti, Felicidad Familiar, así se traduce en español, y ya está levantando sospechas de que podría ser el nuevo Leila Ailet Mecnoun. La serie se transmitirá por ATV y los protagonistas, como le mencioné en otros videos, serán Buset Meral y Burak Takak, acompañados por un elenco de peso como Pidan Ataserber, Hakan Yilmaz, Fatih Al, entre otros. Y tiene todo ese saborcito de comedia absurda y familiar que tanto nos gusta. Se espera su estreno para junio. ¿La veremos? Por supuesto. Pero cuéntenme ahí ustedes si lo van a ver. Gente, desde polémicas salidas hasta nuevos romances, proyectos cancelados y hasta posibles comedias legendarias, la farándula turca no da tregua. Déjenme saber en los comentarios cuál de estas noticias te impactó más, cuál te hizo enojar. Recuerden suscribirse, activar la campanita y si te gustó este salseíto, compártelo para que otra gente más también los disfruten. Síganme en mis redes sociales, el link se lo dejo en la caja de descripción que los va a llevar directo. Y nada, gente, hasta que voy a despedir el video de hoy. Les cuento que tengo una hartura. Acabo de comer y comí de más. Nada, mi gente linda, los quiero muchísimo. Síganme en mis redes sociales, señores. Les cuento que estoy haciendo yo yogur casero. Aprendí, hice mi primer yogur. Ahí les voy a dejar en la pantallita para que vean. Yo emocionadísima aprendí a hacer yogur griego y el normal. Y me quedó sabrosísimo. Ahora voy yo a hacer otro. Ahí compré todos los ingredientes porque no me voy a quedar solamente con una sola vez. No, ahora yo voy a hacer yogur y creo que no vuelvo a comprar yogur jamás. Pero nada, los dejo. Solo quería comentarle eso. Bye bye. Hasta la próxima.